Bueno, vamos a presentar al doctor Joel Omar Acep, abogado laboralista con trayectoria en asesoramiento corporativo y actuación profesional en Neuquén y Río Negro, socio de Jasperue, Acep y Asociados, profesor de Derecho Laboral en la UFRO, con experiencia en Derecho Laboral, Derecho Comercial, Recursos Naturales y Asesoramiento Empresario y participación en espacios de formación y actualización jurídica regional. Él nos llevará con el tema abordaje sobre la extinción del vínculo laboral por abandono de trabajo. Le agradecemos al doctor y lo dejamos en su compañía. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer esta invitación de parte de Facundo Martín y de todo el Colegio de Alto Valle Oeste. Es un placer enorme estar acá. Tengo la sensación de que estos espacios ayudan a darle valor a nuestra comunidad jurídica, así que nada, muy contento de pertenecer a esta comunidad y de participar de este evento. He visto en estos pocos minutos un montón de caras conocidas, me alegro un montón verlos acá. Bueno, muchas gracias. Hago extensivo también este agradecimiento a todos los que han colaborado con organizar este evento. Sabemos los que nos ha tocado participar en organizaciones así que implican un montón de esfuerzo y de tiempo que muchas veces se le saca a otras cosas importantes como la familia. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, el tema que elegí está motivado principalmente en algo que me ha pasado en el día a día de la profesión. En mi ejercicio profesional como abogado litigante, pocas estrategias jurídicas han resultado tan fallidas cuando fueron sometidas a revisión judicial como aquellas que estaban fundadas en este particular fenómeno del abandono de trabajo. Les soy sincero, en la mayoría de los casos que me han tocado intervenir que estaban relacionados con el abandono de trabajo, el resultado, una vez que fueron llevados a revisión judicial, fue adverso. Esto es lo que motivó principalmente la elección del tema y es un poco lo que quiero tratar con ustedes y compartir estas ideas. Lo que hemos observado, o lo que he observado, cuando hablo de hemos, me pasa que muchas veces trabajamos en el estudio y bueno, el debate dentro del estudio me hace muchas veces hablar en plural. Lo que he observado a lo largo de estos años en este tipo de situaciones es que hay una incorrecta utilización del instituto que está principalmente motivado en la idea de que una mera ausencia, una simple ausencia, por más prolongada que sea, habilita automáticamente una causal de extinción del vínculo, ¿no? Se advierte frente a este supuesto que es extremadamente normal en la empresa, ¿no? La ausencia de un trabajador que se prolonga, una suerte de expectativa rupturista de la parte empleadora. Acá es donde nosotros notamos en esta suerte de idea tentadora de extinguir el vínculo el principal problema de la figura. ¿Y esto qué es lo que nos lleva? Nos lleva muchas veces a confundir fenómenos jurídicos que son absolutamente distintos, ¿no? Ausencia injustificada, incumplimiento del deber de prestación de tareas, conflictos entre las partes, muchas veces termina confundiéndose con el supuesto del abandono de trabajo. Este fenómeno del abandono de trabajo tiene una dificultad técnica que a veces pareciera ser más profunda de lo que aparenta. Porque el abandono del trabajo no pone el foco simplemente en las ausencias, por más prolongadas o injustificadas que sean. Tampoco pone el foco en el incumplimiento de las obligaciones laborales, ni siquiera cuando estamos hablando por ahí de la principal obligación que tiene el trabajador, que a mi entender es poner a disposición del empleador la fuerza de trabajo. Lo que verdaderamente exige el sistema es una conducta que sea concluyente e inequívoca de la intención de abandonar la relación laboral. En este sentido, la idea va a ser abordar un poco los escenarios jurídicos que contempla este supuesto del abandono, que son el 241 y el 244, de manera de poder identificarlos, precisarlos y de alguna manera corregir algunos errores conceptuales y técnicos que son de alguna manera los
luego terminan en estrategias fallidas cuando nos llevamos a revisión judicial. Quiero comenzar con una idea muy simple. ¿Qué escenarios jurídicos se nos presentan cuando tenemos un trabajador que se ausenta de su puesto de trabajo de manera prolongada, de manera injustificada, de manera continua, pero además omite brindar las explicaciones de estas ausencias? Si bien la respuesta parece sencilla, gran parte de los errores que vemos están relacionados con identificar cualquier supuesta ausencia como abandono. El primer paso, creo yo, para evitar este error conceptual, este error basado en pensar que cualquier ausencia es abandono, es entender un poco los dos escenarios principales que nuestro sistema contempla en relación al supuesto. El primer escenario es el del 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es lo que tenemos en este escenario? Lo que tenemos es una ausencia continua, prolongada del trabajador, pero que está acompañada además por la desaparición absoluta de la dinámica propia de la relación. No tenemos prestación de tareas y no tenemos del otro lado pago de salarios. No tenemos reclamos del trabajador y no tenemos tampoco intimaciones. Es decir, no hay ejercicio de derechos y tampoco hay cumplimiento de ningún tipo de obligación. En otras palabras, lo que tenemos es la desaparición absoluta de la relación en la realidad práctica del vínculo. Este es un supuesto poco común en la práctica y está receptado en el tercer párrafo del artículo 241. Debemos destacar que actualmente ha sido modificado por la ley 27802 de modernización, que le ha agregado un plazo de 2 meses para que pueda entenderse configurado. A ver. ¿Se escucha mejor con este? Sí. La norma dispone que se considera extinguida la relación laboral por voluntad concurrente de las partes cuando tenemos un comportamiento concluyente e inequívoco que traduzca el abandono de la relación. Acá hay 2 puntos importantes. En primer lugar, esto de las conductas y de los comportamientos inequívocos, ¿no? que traduzcan esta voluntad tácita de abandono de la relación. Lo otro importante que me da la norma es que el foco no está puesto exclusivamente en el trabajador. El foco está puesto también en una conducta que es convergente, es decir, los dos polos de la relación han cesado con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Por eso personalmente entiendo que la denominación más acertada es extinción por voluntad concurrente de las partes. También hemos visto que la doctrina muchas veces utiliza el abandono renuncia. Creo que es incorrecto la denominación porque por ahí vuelca todo el foco sobre el trabajador de manera incorrecta. Por eso creo que extinción por voluntad concurrente es mucho más acertada como expresión. ¿Qué es lo importante en términos estratégicos, creo yo, para analizar este supuesto del 241? Lo importante, creo, es hacer un análisis retrospectivo, es decir, mirar hacia el pasado. Cuando nos enfrentamos al conflicto o a la necesidad o al interés de invocar el supuesto, yo lo que necesito hacer es una mirada para atrás y poder estar seguro de no identificar absolutamente ninguno de los gestos o de las notas típicas de una relación, ¿no? Necesito no estar frente al cumplimiento de obligaciones, necesito no estar frente al ejercicio de derechos, no tengo que tener intercambios entre las partes, no tengo que tener un conflicto abierto entre ellos. Cualquier conducta compatible con la subsistencia del vínculo, yo tengo que asegurarme de que no exista. ¿Y por qué esto? Porque la mínima expresión de notas típicas del vínculo me aparta. Sería muy difícil en términos estratégicos sostener, fundar, defender que existe esta conducta inequívoca de intención de abandono, ¿no? Estas conductas o comportamientos que tienen que traducir la voluntad tácita de abandonar la relación por parte del trabajador.
El otro escenario que contempla la figura del abandono es el del 244 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este, creo yo, es el más conflictivo y el que mayores errores estratégicos genera. Ya no estamos frente a la desaparición recíproca del vínculo, como pasaba con el artículo 241, ¿no? Acá tenemos un supuesto de extinción con justa causa que pone la mirada en el comportamiento exclusivo del trabajador. Estamos, como dice la doctrina, frente a una injuria que está expresamente tipificada por el legislador. ¿Qué nos dice la norma del 244? Que el abandono de trabajo como acto de incumplimiento se configura previa constitución en mora. Frenemos ahí. Acá aparece una primera dificultad técnica de la norma, porque la norma omite claramente definir cuál es el tipo de incumplimiento del que está hablando, qué obligación es la incumplida y cómo se configura esta injuria. Esto ha llevado muchas veces a identificar automáticamente ausencia como abandono, que es un poco el núcleo del problema en este instituto. La ausencia injustificada es o puede llegar a ser un acto de incumplimiento, pero no equivale por sí sola a abandono. Entender esta diferencia, aunque parezca un poco sencilla, es probablemente el mayor desafío para entender los principales problemas que pasan con este instituto a la hora de aplicarse en la realidad. Porque la ausencia puede representar indisciplina, puede representar resistencia, puede representar conflicto, incluso puede representar una injuria grave en los términos del 67 o incluso en los términos del artículo 242. Pero el abandono exige algo más que esto. Lo que exige el supuesto es una conducta francamente incompatible con la continuidad del vínculo laboral. Acá la doctrina nos trae un concepto que es el más importante, creo yo, para entender un poco cuáles son las dificultades. Y es este famoso elemento subjetivo. Lo que exige la norma, y con acierto, es este elemento que se traduce en voluntad tácita de abandono de la relación laboral. Este elemento subjetivo es clave para la correcta configuración del instituto del abandono y también es un poco el punto neurálgico del problema. ¿Por qué? Porque mientras el elemento objetivo muchas veces es fácilmente identificable a través de una ausencia prolongada e injustificada, el verdadero problema aparece cuando necesito determinar estas conductas inequívocas, estas conductas que de alguna manera me permiten entender que estoy frente a una intención tácita de abandonar el vínculo. Es muy importante entender entonces diferencia entre ausencia y abandono. La doctrina hace muchos años que viene intentando diferenciar esto de la ausencia como incumplimiento de una verdadera conducta de abandono. Y gran parte de las estrategias que fallan y que nosotros vemos en el día a día están relacionadas con confundir estos planos. Porque la ausencia como incumplimiento puede estar representado por ausencias, por resistencias, por por invocar incorrectamente licencias, por justificar de manera improcedente las mismas, pero ello necesariamente no implica abandono. Pensemos en algunos ejemplos cotidianos. Tenemos por ahí intercambios telegráficos activos por ejemplo, una retención de tarea en los términos del artículo 75, o certificados médicos que son cuestionados en cuanto a las formalidades. Pensemos ahora en el artículo 10 y las incorporaciones de los requisitos nuevos con la ley 27802. Bueno, tenemos situaciones que son como la ausencia con conocimiento verificable del paradero del trabajador. En este tipo de supuestos claramente puede existir algún incumplimiento. Lo que difícilmente exista es una voluntad inequívoca de abandono del vínculo. Lo que falta acá claramente es ese elemento subjetivo que yo necesariamente tengo que tener para poder entender que está configurado el supuesto de abandono. Muchas veces observamos que en la práctica se intenta utilizar el artículo 244
para resolver situaciones que muchas veces están relacionadas con el artículo 67, con este tema de las facultades disciplinarias, o con el artículo 242, para un despido con justa causa. Relacionado con esta dificultad de inferir esta voluntad tácita que me exige el sistema, tenemos que necesariamente hablar de la intimación previa que incorpora la norma en su redacción. Esto va a estar directamente relacionado con la necesidad de encontrar ese famoso elemento subjetivo que me va a permitir configurar correctamente el supuesto al abandono. Desde esta perspectiva entiendo yo que no es una mera formalidad, tiene un rol fundamental la intimación previa y tiene principalmente una doble función. Por un lado, me va a permitir a mí expresar mi deseo de continuar el vínculo de parte del empleador, y al mismo tiempo me va a permitir verificar si persiste o no esta conducta, esta voluntad tácita del trabajador. De tal manera que el silencio posterior a esta intimación me va a ayudar a que adquiera mayor relevancia de alguna manera funciona como una herramienta que le permite dar sentido jurídico a la conducta del trabajador, ¿no? Ahora es importante entender algo. Si yo después de la intimación tengo una respuesta, tengo un reclamo, tengo cualquier tipo de intento de justificación, cualquier conducta compatible con la existencia del vínculo, la posibilidad de defender en términos de estrategias el abandono desaparece absolutamente, ¿no? La ausencia entonces será incumplimiento, pero no habrá voluntad tácita de abandonar la relación laboral, no habrá elemento subjetivo que a mí me permita configurar justamente lo que me exige el sistema. ¿Cuál es, de alguna manera, el fundamento de todo esto? Nuestro sistema no acepta las presunciones tácitas, no acepta las presunciones basadas en el silencio, ni basadas en conductas que no sean inequívocamente claras. Esto está principalmente asentado en algunos pilares de nuestro sistema, como son el artículo 10, que dispone la continuidad del vínculo, ¿no? El principio de continuidad del vínculo continuo en el artículo 10. El artículo 58, que invalida las presunciones por silencio o por conductas que no son inequívocamente claras. Y yo creo que el más importante acá es el 14 bis, que está relacionado con la protección del despido arbitrario como una manifestación concreta del principio protectorio, orientado ni más ni menos que a proteger la continuidad del vínculo. A modo de cierre, creo que los principales problemas que presenta actualmente el Instituto del Abandono es esta tendencia a automatizar, a confundir cualquier supuesto de ausencia prolongada e injustificada como abandono de trabajo. La ausencia prolongada genera rápidamente esta expectativa rupturista por parte del empleador, que nos lleva a confundir escenarios distintos, ¿no? Se confunden fenómenos que son estrictamente distintos: incumplimientos laborales, conflictos entre las partes, situaciones disciplinarias, incluso simples conductas reprochables son confundidos, pero no necesariamente representan una verdadera voluntad tácita de abdicar o de abandonar la relación laboral. Porque sin ello no tenemos elemento subjetivo, y sin este el supuesto es imposible entenderlo configurado. Confundir estos escenarios, ausencia, incumplimiento con abandono, es un error conceptual que se refleja claramente en estas estrategias fallidas de las que les hablaba, pero también representa de alguna manera una incorrecta comprensión del bien jurídico protegido del Instituto del Abandono, que es ni más ni menos que la protección contra el despido arbitrario.
que es una manifestación concreta del principio protectorio que actúa de alguna manera como el fundamento axiológico de nuestro sistema. Quizá el verdadero desafío entonces hoy para pensar en este instituto del abandono es, en primer lugar, abandonar las lecturas automáticas, que son las que muchas veces motivan la confusión de estos fenómenos. En segundo lugar, entender la importancia de este elemento objetivo. No podemos pensar en configurar el abandono si no tenemos estas conductas, estos comportamientos que traduzcan una intención inequívoca de dejar la relación de parte de los cuales. Y por último, creo que es importante entender que debemos interpretar el instituto del abandono dentro de esta lógica general que estructura nuestro sistema, que está relacionado con proteger el despido arbitrario. Esto como una manda constitucional, como una manda convencional, que está incorporada dentro del paradigma de los derechos humanos, que lo receptamos del año 94 y que claramente se ve robustecido en los artículos 1 y 2 del Código Civil. Bueno, muchas gracias por todo. Si alguno tiene alguna preguntita. Joel, una pregunta. Desde la casuística, para la intimación, ¿analizaste si son 2 días o 24 horas para la intimación del abandono? ¿Tenés precedentes estudiados? No, mirá, yo creo que la norma en ese sentido es clara y establece que dependerá un poco de las modalidades de la situación. Entiendo que tiene que haber ahí una interpretación razonable de parte del juez que entienda, y yo creo que es una situación que depende mucho de la casuística. Me parece que no sería correcto interpretar un plazo como el de 24 o como el de 48 horas que nuestra ley le dispone, por ejemplo, al empleador frente a las intimaciones del trabajador. ¿Alguna pregunta más? Plantea el tema de las pruebas para las subjetividades que vos comentaste, el tema de las ausencias y lo planteaste como una diferencia, ¿no? El abandono y la ausencia, las probanzas en ese sentido del instituto. Sí, yo creo que las cuestiones probatorias son trascendentales a la hora de que uno tiene que pensar en las estrategias. Sin dudas, definir una estrategia que esté relacionada con invocar o con trabajar sobre el instituto del abandono tiene obligatoriamente que pensar en estas probanzas. Es un desafío muy grande poder pensar en pruebas relacionadas con una voluntad que es tácita, que el sistema lo protege a través de la normativa, de los pilares fundamentales que tiene, como es el 10, como es el 58, como es el principio protectorio. Pero bueno, yo necesito, a través de la discusión en el marco del proceso, poder asegurarle al juez que va a resolver en la causa que hay una conducta que es inequívoca y que es concluyente con relación a la intención de abandonar. Y acá es donde se vuelve, creo, importante, porque la intimación y ese silencio posterior o la ausencia de conductas que sean compatibles con el abandono son las que le van a dar de alguna manera sentido jurídico a esta conducta, ¿no? No alcanza meramente la ausencia, no alcanza algún incumplimiento que puede formar parte de otro fenómeno. Yo necesito de alguna manera probar que no hay ningún tipo de conducta, ningún tipo de ejercicio de los derechos para poder sostener con fuerza estratégica que estamos frente a una situación de abandono. No sé si se refería a tu pregunta a algún... Mientras vos lo planteabas, yo iba pensando que, bueno, cómo le doy fortaleza a lo que
claramente en una situación de un trabajador que, por ejemplo, está en un tratamiento psicológico, que realmente no puede ir a trabajar porque no puede tomar decisiones, porque está superado. Y te lo digo con experiencia porque me pasó, en la cual no pudo expresar su voluntad, se configuró justamente el despido y el planteo es hasta dónde podía o no expresarse el trabajador en esa situación en la que estaba. Entonces probar de esa forma con un certificado médico pareciera que alcanzaba, pero a veces ni el certificado médico termina de configurar la fortaleza de ese trabajador para poder desarrollar su voluntad de seguir vinculado a la empresa mientras que la empresa no tiene interés en ello. Sí, yo no desconozco que a lo largo de todo el país hay fallos donde se aplica el supuesto abandono para situaciones que yo creo que están más relacionadas con no justificar correctamente algún otro fenómeno, pero entiendo que si nosotros hacemos la interpretación correcta del principio protectorio, esta protección al despido arbitrario, nosotros no deberíamos tener ninguna conducta que sea compatible con continuidad. Entiendo que la presentación de un certificado está hablando de un trabajador que no tiene intenciones de abandonar el vínculo, sino no estaría ejerciendo derechos. Yo entiendo que esas son situaciones que están más relacionadas con facultades disciplinarias, con el artículo 67, o incluso si uno analiza el caso en concreto, podríamos estar ante un supuesto del artículo 242 por incumplimiento de alguna de las obligaciones principales, pero creo que es un gran error pensar que en aquellos casos donde el trabajador está discutiendo una licencia o la justificación de un certificado médico, pueda entenderse que eso configura abandono. Se lo ve mucho en la práctica, se lo ve mucho. Hay esta sensación de que la ausencia habilita de manera automática una causal extintiva. Creo yo que es un grave error y se ve mucho en las estrategias y se ve mucho en los resultados adversos cuando son analizadas. No obstante, como bien decís, hemos visto y he analizado algunos fallos y a lo largo del país hay fallos donde aplican abandono de trabajo para situaciones que para mí son completamente distintas y que pertenecen a fenómenos jurídicos completamente distintos. Gracias. De nada. Gracias. Te hago una consulta. Recién estuviste hablando de la posibilidad de acudir al 67 o al 242 cuando hay inasistencias injustificadas como una cuestión sancionatoria, ¿no? Sí. ¿Cuál crees que es la finalidad de la incorporación de la reforma en el abandono por voluntad concurrente de las partes, teniendo que esperar 2 meses de transcurrida tal actitud para poder considerar extinto el vínculo por esa causal? ¿Cuál crees que es la finalidad o la aplicación práctica de la reforma? Bueno, me parece que intenta darle un poco más de certeza o de achicar la necesidad de poner a análisis el tema de encontrar un plazo que pueda resultar razonable. Yo creo que puede llegar a ser un grave error. Me parece que hay principios generales del derecho como la razonabilidad, que creo que tenía plena aplicación antes de esta modificación, que son mucho más, que nos permiten analizar el caso con otra flexibilidad y aplicar principios más elevados como es el protectorio. Creo que puede llegar a ser un problema en la aplicación de un plazo estandarizado de 2 meses. Creo que puede ser mucho en algunos casos y puede ser poco en otros. Claro, porque teniendo a la mano un ejemplo, si tenés un trabajador que se ausenta por 1 mes del trabajo sin dar explicaciones, sin dar justificación, sin dar aviso, no tenés ninguna novedad, creo que es mucho más útil acudir a alguna cuestión sancionatoria, incluso un despido, que esperar 2 meses para que esa conducta se siga repitiendo en el tiempo y así terminar más o menos en la misma situación, digamos, teniendo que manifestar tu voluntad de que lo que ocurrió
Exacto. Igual entiendo que el plazo de 2 meses es para el supuesto donde la voluntad es concurrente, es decir, tenemos a las dos partes sin ejercer derechos ni cumplir obligaciones, ¿no? Hay ausencia absoluta del vínculo en la realidad práctica. Es decir, también tenemos un empleador que hace 2 meses que abandonó su rol. Un problema mucho más serio sería establecer plazos en el 244, creo yo. No obstante, sigue siendo un problema la incorporación de un plazo fijo. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, doctor.